Y hoy les traemos una entrevista por el Día Internacional contra la Trata y la Explotación Sexual con una invitada de lujo, Natalia Mónaco, que ella está en la organización de Bahía contra la Trata, es psicóloga con perspectiva de género y secretaria en la comisión directiva de la organización. Así es, la verdad que un tema súper interesante para abordar y que no tenemos que perder de vista, y además ver cómo afecta la pandemia, ¿no? A lo que es, digamos, el seguimiento de estos casos. Ahí está conectando el audio. Hola Natalia, ¿cómo estás? Maya y Agustín Hola, te ¿cómo saludan. están? Bienvenida. Gracias. Bueno, Natalia, para empezar nos gustaría preguntarte qué conocen de la situación, ¿no?, de las víctimas de trata en medio de la pandemia, o cómo afecta la pandemia al seguimiento de estos casos, digamos. Bueno, en primer lugar y para tener en cuenta, siempre desde la asociación se reciben todo lo que tiene que ver con posibles denuncias o situaciones sospechosas. Digamos, el canal está abierto para las personas que quieran o que no sepan, digamos, en qué lugar se puede denunciar o a qué número, que también aprovecho para recordarlos, el 145. La asociación recepciona ese tipo de mensajes o comunicaciones y los vincula con los espacios que corresponden, que son las fiscalías. Y también desde este ámbito surgen las investigaciones y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estas investigaciones a partir de estas denuncias, ¿no? Siempre desde la asociación se marca ese camino porque en realidad son los organismos que se encargan de este tipo de investigaciones. Sí, desde la asociación se hacen actividades de prevención, de comunicación, todo lo que tiene que ver con sensibilización sobre esta temática, y a veces también surgen, por ejemplo, casos muy conocidos, como los que, bueno, se han dado a conocer en la ciudad, por ejemplo, el caso del juez Stempelep, o el caso del juicio a Iglesias, también esos han sido casos muy reconocidos, y que la asociación ahí tiene otro tipo de vinculación también ligado a la prevención y a la comunicación, y también a sancionar este tipo de situaciones, pero que, insisto, tienen que ver con un reconocimiento a nivel público y que se da o surge desde el espacio de las fiscalías. Bien, Y un poco Natalia. para, sí, un No, poco sí, para sí. responder esta pregunta, ¿no?, del tema de cómo afecta la pandemia. Bueno, si estamos hablando hoy de grupos vulnerables, quienes están en situación de explotación, hoy están en un estado mayor de vulnerabilidad. Bueno, seguimos con la pandemia. Te quería preguntar si se les hace más complicado el rastreo de estas redes, o es más fácil teniendo en cuenta que hay más controles en las rutas y demás por la pandemia. Claro, digamos, ¿qué han observado ustedes como organización, dependiendo del alcance, digamos, o el conocimiento que ustedes pueden tener, qué es lo que saben, digamos, del seguimiento, si es mejor o si es más complicado? Bueno, todo cambio y toda crisis tiene que ver también con pensar nuevas herramientas también para la que es la detección o identificación de, insisto, situaciones sospechosas que puedan derivar en una situación de explotación. Hoy la modalidad más actual o la que más se utiliza tiene que ver con la modalidad del engaño, a través de ofertas de trabajo engañosas, a través de lo que se denomina falso enamoramiento, o de algún vínculo tóxico que esté vinculado con esta cuestión de la explotación. En referencia a eso, digamos, a medida que avanza la legislación, también avanza o se transforma la forma de captación de las víctimas. Y teniendo en cuenta este contexto de pandemia en el cual estamos atravesando todas las personas y la necesidad de trabajo, bueno, justamente aparecen nuevas modalidades, ¿no? A veces se pueden distinguir y otras veces no tanto. Sí, es muy valioso los mensajes de las personas que a veces se encuentran con este tipo de ofertas de Facebook, de Instagram, en el diario, digamos, diferentes, o alguien que avisa de un trabajo, ¿no?, que muchas veces también surge, bueno, y también dan a conocer determinadas posibles situaciones, ¿no?, que, insisto, siempre se califica como una situación sospechosa para que luego se pueda dar la intervención al lugar que le corresponde.
Bien, sobre esto que decías de la oferta laboral y de los falsos enamoramientos, ¿no? ¿Qué recaudos hay que tener cuando nos llega por ahí una oferta de trabajo que es, digamos, en otro lado o donde no nos brindan mucha información? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, trabajar un poco la ansiedad, ¿no? Siempre cuando aparece una posibilidad de un trabajo, y más en estos contextos, la ansiedad aparece ahí como arrasando, ¿no? Un poco todo el resto de las preguntas que nos podemos hacer. Sí es importante poder averiguar de dónde, digamos, o cuál es el lugar que está ofreciendo este empleo, qué tipo de empresa, qué datos o referencias se pueden ir recolectando a partir de otras personas que trabajen ahí, de otras personas que hayan trabajado o no, o personas, digamos, allegadas a ese contexto. Cuando digamos, se materializa la entrevista, ¿no?, presencial, bueno, tener en cuenta de avisarle a alguien, bueno, voy a estar en tal lugar, de tal hora a tal hora, llevar el teléfono, ir acompañada, digamos, la persona puede esperar afuera. Son pequeños tips, digamos. Y al momento de hacer las preguntas, referencia al tipo de trabajo, esto se puede hacer de antemano también. Bueno, preguntar a qué tipo de trabajo, qué actividades, si vas a estar de manera individual o con un equipo de personas, en qué lugar, cuál es el sueldo, digamos, hay todo un listado, ¿no?, de posibles preguntas, pero que todas estén orientadas a tener prevención, ¿no? Y luego, bueno, si del otro lado aparece esto, bueno, estás haciendo muchas preguntas o aparece un poco esta intimidación, bueno, seguir pensando y siempre en desde este lugar, de que es desde el cuidado, y no de generar, digamos, una cuestión ahí como de chusmerío, ¿no? Estas cuestiones que aparecen, ¿no?, a veces desde el otro lado de quien está entrevistando. Porque, insisto, aparecen muchas situaciones de oferta laboral engañosa y justamente esta ansiedad que aparece, decir, bueno, voy a aplicar a este trabajo, o desde el otro lado aparecen, bueno, tenés todas las condiciones para acceder a este puesto, bueno, se pone en juego esto, ¿no? Como que no importa cuánto tiempo tenés que trabajar, o cuál es el sueldo, o si vas a estar acompañado o no, lo único que importa es trabajar, ¿no? Entonces, sin restarle importancia a esa necesidad, bueno, tener en cuenta estas otras cuestiones también. Sí, también les aprovecho para comentar que en todo lo que tenemos de redes, de Facebook, de Instagram y de Twitter, aparecen también estos tips para lo que tiene que ver con ofertas laborales engañosas, para que tengan en cuenta y para quienes nos están escuchando un poco sobre estas cuestiones. Bien. Natalia, siguiendo un poco con esto de los tips, sabemos que niños y niñas últimamente tienen mucho acceso a lo que son las redes sociales y demás. También están estos engaños. ¿Cómo podemos hacer para evitar, para esta gente que nos está escuchando, si son madres, padres o tutores, cómo hacer para que esto no suceda con nuestros niños y con nuestras niñas? Bueno, en este caso es fundamental una comunicación empática y siempre desde el respeto, porque bueno, sí hay una realidad que las redes ofrecen mucha información y conectarnos de manera inmediata, ¿no? Y a veces cuando esas niñas o niños están pasando por situaciones de crisis, de angustias, ¿no?, y están un poco más vulnerables, podemos pensar, bueno, siempre aparecen estas cuestiones de las redes como el espacio de descarga. Cuando no hay un sostén, o cuando hay una ausencia de un sostén o un ambiente contenedor de cuestiones, bueno, justamente es cuando las redes se vuelven un poco en contra y aparecen personas que se aprovechan un poco de esta vulnerabilidad para, de alguna manera, incitar o convocar a otras cuestiones, ¿no? Entonces, ahí me parece fundamental que quienes estén o sean responsables de estos niños y niñas, que puedan generar la comunicación necesaria, siempre desde la empatía, desde dar el espacio, de no ahogar, ¿no?, a estos adolescentes, pero sí de que puedan contar con ellos. Y para quienes están atravesando por estas cuestiones de angustia, bueno, que puedan contar o que puedan dirigir esas descargas
a quienes, con quienes cuentan, con sus amigas, sus amigos, un primo, un tío, digamos, si no quieren hablarlo con quienes están ahí, ¿no es cierto?, en el entorno familiar, bueno, también es esta otra opción, pero lo importante es que sean personas conocidas y del entorno con las que puedan contar y no con alguien que está detrás de una imagen o una pantalla y que no sabemos bien quién es. ¿Cuál es la situación, Natalia, en Bahía Blanca con respecto a lo que es redes de, digamos, de trata o de explotación, donde hay trabajadores que están siendo explotados? En algún momento se había dicho, ¿no? Yo leía una nota en un medio local de 2016 en la que posicionaba a Bahía como la capital de la trata o algo por el estilo. ¿Qué opinan ustedes de Bahía contra la trata, que bueno, que deben tener mucho conocimiento sobre el tema? Bueno, Bahía es una ciudad de origen, de tránsito y también de destino, ¿no? De personas en situación de explotación o personas para ser explotadas. Sí, las investigaciones, por supuesto, las hace el Estado y se toma conocimiento a partir de su vinculación con las ONGs y con todas las redes con las que nos conectamos, pero sí en estos términos en esta época de pandemia, bueno, eso está mucho más agudizado. Insisto, siempre tiene que ver en general, en líneas generales, con la modalidad del engaño, ¿no? Que muchas veces aparece muy desapercibido, pero sí hay un registro, hay una identificación por parte de la sociedad que tiene que ver con esto de ver una situación rara y animarse a denunciar, que por ahí parece algo muy sencillo, pero bueno, cuesta, ¿no? A veces aparece esta cuestión de decir, bueno, capaz que vi mal, o bueno, no me voy a meter, o sigo mi camino, y justamente hacer una denuncia, aunque se tengan pocos datos, aunque sea muy poca la información, puede hacer una diferencia para la persona que está del otro lado. Pienso un poco también en esto del scratch vía redes sociales, ¿no? Se ha dado muchas veces en Bahía de que circulan imágenes donde chicas dicen, acá me pasó algo con una camioneta, en esta esquina, en esta calle, ¿no? Digo, ¿eso ayuda? Y es un poco de doble filo, porque por un lado ayuda a que otras personas estén un poco más prevenidas caminando por la calle, pero también hace que esa modalidad cambie. Entonces, digamos, siempre está en constante transformación, ¿no? Pero lo mismo pasa con personas que avisan de algún privado, donde se están explotando personas. Ese privado, cuando se da a conocer y además por las redes que se viraliza, bueno, pasa esto, se cambian de lugar. Entonces es más difícil y es más complejo el rastreo de ese tipo de situaciones. Pero bueno, muchas veces también se da con esos lugares, por eso siempre se insiste en llamar al 145, bueno, pues se pueden comunicar con la asociación también, para que de alguna manera esa denuncia sea más discreta. O sea que siempre lo recomendable es, por ejemplo, llamar o acudir a ustedes. ¿Por qué medios se pueden contactar con la organización, Natalia? ¿Y qué es lo que hacen ustedes después una vez que reciben, digamos, la denuncia? Más o menos, eh, ¿cuál es el procedimiento? Como para que la gente, los que están escuchando, puedan saberlo. Sí, bueno, como primer paso, lo importante es llamar al 145, que es una línea anónima, es gratuita y es nacional y funciona a las 24 horas y justamente da esta característica del anonimato. Cuando quizás esta línea no está muy disponible o la persona conoce a alguien de la asociación o escuchó de la asociación y quiere comunicarlo por ahí, también es una vía, estamos en Facebook, en Instagram y Twitter. Y bueno, justamente ahí se canaliza y se conecta con el área que tiene que conectarse, ¿no? En este caso lo que es los juzgados, las fiscalías, para que de manera inmediata se le pueda dar respuesta, no solo a esta persona que se comunicó, sino también se pueda derivar con la rapidez, ¿no? Con la mayor rapidez posible. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por venir, por hablar de un tema totalmente delicado, ¿no? También para lo que es nuestra ciudad, porque ha habido muchos casos, así que te damos muchas gracias por venir y bueno, esperamos más adelante poder seguir con estas entrevistas.
Sí, igual antes de cerrar me gustaría preguntarte, Natalia, porque yo, bueno, justamente ahora con el tema de la pandemia no estoy en Bahía Blanca, que es donde estudio con Agus, por el mural que se había pintado y que después sufrió vandalismo. ¿Pudieron volver a pintarlo, acomodarle, volver a pintarle los ojos? ¿Cómo fue esa Y bueno, situación? es muy interesante lo que vos planteás, Maya, porque son dos murales, ¿no? Los que están en la ciudad, uno está en el Hospital Municipal y el otro está en la cancha de Olimpo. Lugares bastante emblemáticos y simbólicos, bueno, en este caso el de Olimpo, el que tiene que ver con el fútbol y la diversión asociada a también la prostitución, ¿no? En ese caso, bueno, se descubrió un poco lo que había pasado, todavía no se realizó, digamos, las correcciones, pero sí a nivel simbólico, esto además de ser, bueno, también sentido como un disgusto, bueno, poder hacer otra lectura también tiene que ver con que hay mucho camino para recorrer y para transmitir esta cuestión de la deconstrucción cultural, ¿no? Porque es muy simbólico que le hayan tapado justamente los ojos. No solo está encadenada, sino que tampoco la puede ver ni le permiten ver, ¿no? Un poco esta lectura es la que hicimos desde la asociación y sí pensar en que, bueno, hay muchas cosas para hacer, incluso, insisto, y aprovecho también el espacio esta semana del 23 al 30, se conmemora hoy justamente el Día de Lucha contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Van a haber muchas actividades, hay reuniones, hay Zoom, bueno, para quien quiera elegir la modalidad y la forma, pero sí para concientizar y prevenir esta temática que todas podemos ser víctimas, digamos, no hay acá una diferenciación social, ni económica, ni cultural, tiene que ver con un estado de vulnerabilidad, con situaciones que de alguna manera, bueno, potencian un poco esta cuestión, ¿no? Este posicionamiento. Bien, Natalia, te agradecemos muchísimo y bueno, en algún otro momento seguramente volvemos a contactarnos para seguir conversando sobre este tema que la verdad no tiene que perderse de vista y mucho menos en la situación de pandemia donde hay un monotema, ¿no? Dando vueltas por ahí, que es solo coronavirus, pero todas estas cosas siguen sucediendo y bueno, como bien vos decías, los engaños en una situación de emergencia donde la gente no tiene trabajo y la está pasando mal se han potenciado muchísimo. Así que bueno, te agradecemos, te mandamos un abrazo grande. Sí, si Bueno, podía recordar, Natalia, las páginas de internet y eso para poder ver esta semana todas las actividades que hay. sí, bueno, es Bahía contra la Trata, estamos en Face, en Instagram y en Twitter, nos pueden buscar de esa manera que enseguida van a aparecer y bueno, van a ver un montón de actividades muy interesantes para seguir reflexionando un poco con esta cuestión que nos atraviesa y que también hoy hay un camino, insisto, de un recorrido hecho, pero bueno, todavía queda un montón por seguir haciendo. Bien, Bueno, les Natalia. agradezco un montón por la invitación y bueno, quedamos en contacto para los próximos encuentros. Sí, muchas gracias, Natalia. Gracias. Chau, chau.